transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, por este momento que nos regalas, por este espacio que nos concedes para meditar tu palabra santísima. Te damos gracias por todas las pequeñas comunidades que están reunidas y sabemos que están asistidas por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, por todas las bendiciones que hemos recibido y especialmente por este espacio que nos das. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu, Señor, y renovarás la paz de la tierra. Dios Padre Todopoderoso, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos, te suplicamos que envíes el Espíritu Santo a todos nosotros y que esta palabra que vamos a escuchar, que vamos a compartir, que vamos a meditar, se haga vida en nuestros corazones. Amén. Amén. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos que nos siguen por las redes y de manera muy especial a las personas que están participando de este espacio a través de las pequeñas comunidades donde vamos nosotros proyectando nuestra experiencia discipular, porque el discipulado comienza precisamente con la meditación, con la escucha de la palabra del Señor. Ese es el encuentro que nosotros tenemos con Jesucristo a través de su palabra. Y precisamente es de lo que trata el Evangelio de este domingo, donde el Señor nos habla de la palabra. Pero antes de eso, en este sexto domingo de Pascua, vamos a encontrar en la primera lectura tomada de la carta de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 1, 2, 22 al 29, donde nos habla de que algunos discípulos bajaron de Judea y comenzaron a enseñar que si no se circuncidaban... ¿Hechos qué? Hechos capítulo 15, versículos 1, 2. Así que tenemos que hacer cuando estemos haciendo la lección divina. Entonces, Hechos 15. O si no, tenemos que retroceder el video para ver. Entonces, Hechos 15, ¿versículo qué? Versículo 1, 2 y del 22 al 29. Ok, dale. Entonces ya me ubico aquí, dele. Entonces dice que bajaron de Judea algunos discípulos y se pusieron a enseñar de que si no se circuncidaban, según lo que plantea Moisés, no se iban a salvar. Pero mira de dónde vienen. Estos discípulos que se convirtieron al cristianismo vienen de Judea, de la experiencia judía, radical, ortodoxa, es decir, que defienden la ley de Moisés. La ley de Moisés ya fue superada por Jesucristo, como dice el Evangelio de Juan 1, 16 al 17, que por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Cristo vino el amor, vino la verdad, vino la gracia. ¿Cómo dice el texto? Dice, porque la ley se promulgó por medio de Moisés. Muy bien, estos vienen de allá de Judea y vienen todavía con la mente llena del judaísmo, ¿sigue? Pero la gracia y la verdad se realizaron por Jesús el Mesías. La gracia y la verdad, es decir, que a partir de Cristo comienza una etapa nueva en la humanidad y es precisamente la gracia que se viene a desbordar, que se viene a comunicar por medio del mismo Jesucristo. Bueno, entonces ellos estaban imponiendo la circuncisión, ¿cierto? Como lo mandó Moisés, para salvarse. ¿Y saben qué están anulando, Efraín? La gracia. La gracia y algo más grande. O sea, la gracia, muy bien, pero es que están anulando el sacrificio de Cristo. Cierto, porque es más grande que esas cosas que se vivían en el Antiguo Testamento. Claro, más grande que la circuncisión. Pero ese cambio de mentalidad, recuerda, la conversión es un cambio de mentalidad. Hay muchas personas, por ejemplo, que estaban en las pequeñas, son de otros grupos y vienen a las pequeñas comunidades y no se amoldan porque dicen, es que yo en el grupo donde yo estaba, las cosas se hacían así y no son capaces de abrirse a esta nueva experiencia que es eclesial, propuesta por Aparecida en el 2017, documento de Aparecida. Esta experiencia discipular, se cierran y se quedan en un hermetismo y no son capaces de abrirse a la gracia, a lo nuevo, a lo novedoso que trae el Espíritu Santo. Sigue, Efraín. Así es. Entonces ellos bajaron y comenzaron a enseñarle eso a la gente.
y la gente comenzó a irse en contra de Pablo y Bernabé, que estaban enseñando lo que era la plenitud, el nuevo renacer en Cristo. Entonces comenzó ese altercado, esa discusión entre los judíos, entre San Pablo y Bernabé, y estos fueron a Jerusalén a ver a los discípulos, porque bueno, vamos a llegar a un acuerdo, a ver qué vamos a hacer. ¿Seguimos con la circuncisión o nos abrimos una nueva experiencia? Me encanta San Pablo y San Bernabé, que dicen, vamos a tratar esto con los apóstoles. Es decir, los apóstoles son la autoridad, como son los obispos, los sacerdotes. Y hay muchas parroquias, no me refiero a la diócesis del Banco, pero yo estuve en muchas parroquias donde existían divisiones y no creían en lo que decía el párroco, porque pensaban que eran inventos del párroco. No, incluso en la misma arquidiócesis de Barranquilla, en la parroquia donde yo estaba, existían algunos grupos que se cerraron al principio a la propuesta de pastoral que el señor arzobispo proponía. Bueno, valga la redundancia, proponía. ¿Ves? Esto ha pasado siempre y sucede, pero nosotros tenemos que estar abiertos a la gracia. Ellos acuden entonces a los apóstoles y llegaron a Jerusalén, ¿cierto? Sí, así es. Y estos, a su vez, a través de ellos les envían una carta a los pueblos de Antioquía, de Siria, para poder estar en una comunión. Fíjense que ellos, en medio de la discusión y de la división, que siempre en la iglesia va a haber una discusión por propuesta, ellos dialogan. Mira que dice Hechos 15:5. Unos fariseos que se convirtieron al cristianismo. Ustedes saben cómo eran los fariseos. ¿Ves? Los fariseos eran radicales también. La discusión tuvo buena porque el discernimiento se hace comunitario. Mira, hay veces que la gente se reúne para discutir, para pelear en los grupos, pero reúnanse para discutir la palabra de Dios, para tratar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquí después dice que Bernabé intervino en el versículo 12. ¿Y qué dice la palabra? Dicen, toda la asamblea en silencio se dispuso a escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los milagros y las señales que Dios había obrado por su medio entre los paganos. Fíjense, y en las pequeñas comunidades seguro hay personas así, de los dos primeros grupos anteriores, y también hay, como Bernabé y Pablo, sería un grupo que cuentan las maravillas que Dios está haciendo en esta etapa nueva, y después interviene en el versículo 13 Santiago. Y Santiago les dijo, hermanos, les ruego que me escuchen. Simón ha contado cómo Dios desde el principio dispuso elegir entre los pueblos paganos en un pueblo consagrado a su nombre. Eso concuerda con lo que anunciaron los profetas, como está escrito. De nuevo reconstruiré la choza caída de David y le reconstruiré y levantaré las ruinas. Luego dice en el versículo 19, por tanto pienso que no hay que poner obstáculos a los paganos que se conviertan a Dios. Perfecto. Hay que abrirse a la acción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, va guiando la comunidad. Ojo, que estamos nosotros ya en esta semana escuchando en el Evangelio las promesas que Jesús hace acerca del Espíritu Santo y que debemos nosotros pedir, clamar todos los días, ven Espíritu Santo, apenas uno se levanta, ven Espíritu Santo, lléname de ti, ilumíname, guíame. Ven Espíritu Santo a la iglesia, bendice al Papa. Ven Espíritu Santo, bendice a todos los sacerdotes, bendice al obispo. Renueva nuestra iglesia del Banco, nuestra diócesis, nuestra parroquia, nuestra pequeña comunidad. Y no pelear a veces por cosas que son muchas veces innecesarias. Hay que abrirnos a la acción del Espíritu Santo, esta propuesta que el Señor nos está haciendo. Muy bien, terminemos con esa primera lectura. Y luego, al final, los apóstoles envían una carta con Pablo y Bernabé anunciando precisamente lo que hay que seguir, lo que hay que hacer. Y dice la carta, al final de la lectura, dice, hemos decidido que el Espíritu Santo en nosotros no imponerle más cargas que las indispensables. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, porque el Espíritu Santo se ha manifestado a través de la verdad en ese pequeño grupo, como se manifiesta en las pequeñas comunidades. Así es. Entonces, continuemos con el Evangelio.
Bueno, y la segunda lectura también que va Dale, por ahí, pues. por esa misma Busquemos línea. la segunda lectura. La segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis, Entonces, capítulo, nos vamos para el libro del Apocalipsis, todos nosotros, a buscar Apocalipsis, ¿qué? capítulo 21, Capítulo 21. Ok, miren. ¿Versículo qué? versículos del 10 al 14 y del 22 al 23. No veo nada, pero no importa. Me llevó en espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo enviada por Dios. ¿Cierto? Sí, Sigue. así es. Y dice, resplandecía, era más resplandeciente que una piedra preciosa, como la piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada, tenía Pero 12 puertas. antes dice que resplandecía de gloria. Eso Al es final, importante. Ok. al final dice, y la ciudad no necesitaba ni sol ni luna que la alumbrara, porque la gloria del Señor la ilumina. Pero en tu Biblia no aparece en el versículo 10 la palabra gloria. En el versículo 10 me dice aquí, me trasladó en éxtasis a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa. No me aparece. Bueno, ahí tiene que aparecer la palabra gloria. En el versículo 11 me aparece. Ajá. Resplandeciente con la gloria de Dios. Ok, esa palabra gloria que indica la presencia de Dios. La presencia de Dios en la belleza, en lo bueno y en lo que es verdad. La palabra gloria viene de kabod, que significa cuando el sol se oculta, queda ese resplandor hermoso, ese resplandor bello, eso se llama la gloria. Es decir, como Dios es tan grande, nosotros no lo podemos ver, pero sí podemos ver su belleza. ¿Ve? Como el sol, cuando se está ocultando no lo vemos, pero vemos un resplandor que es hermoso, con unos colores bellos. En ese sentido se refiere a la gloria de Dios. Incluso en el Vaticano hay un vitral dedicado con los colores de la gloria, ¿cierto? Sí, La gloria de Dios. al fondo. Donde está el Espíritu Santo. Sí. Pueden buscarlo en Google para que vean esa imagen muy preciosa. Exactamente. Bueno, ok. Ahora, dice que lo llevó a una montaña alta, es decir, a la presencia de Dios. Recuerden que montaña en la Sagrada Escritura significa encuentro con Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 2. Dice que Moisés subió a la montaña al encuentro con Dios. Estamos en Usiacurí, esta es la casa donde vivían mis padres. Estoy aquí celebrando este encuentro con la palabra. Gracias al Señor. Ok, bueno, entonces el encuentro con Dios estamos y luego la gloria que resplandece. Y luego, ¿qué más dice el texto? Luego dice, tenía una muralla grande y elevada, tenía 12 puertas, sobre las puertas 12 ángeles, y nombres grabados que son las 12 tribus de Israel. Ese se refiere al Antiguo Testamento, ya, ok. Dice al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al poniente 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mira lo que dice, los 12 cimientos, es decir, donde se fundamenta nuestra fe, porque esa fe, recuerden ustedes, si la Iglesia Católica no guarda esa fe a través de estos cimientos, hasta las sectas hoy en día ni creyeran en Jesucristo. Y luego dice, pues el Señor Dios Todopoderoso es su santuario y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina y su lámpara es el Cordero. Ok, entonces un pueblo, te voy a poner un pueblo de nuestra diócesis, un pueblo pequeño. ¿Cómo puede transformarse en un pueblo que refleje la gloria de Dios? Es la pregunta para ti. ¿Cómo puede transformarse? En un pueblo Que refleje la gloria de Dios. A través de la meditación de la palabra. Cuando yo vivo un encuentro con Dios, cuando me voy transformando y transfigurando con Él a través de la Eucaristía. Cuando voy viviendo esa unión con el Cordero, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, escucha esto. Un pueblo se transforma en la gloria de Dios en la medida en que se encuentra con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz. Sí. Dice Juan 1:4 y Juan 1:9. ¿Ves? Así que una pequeña comunidad es el reflejo de la luz en ese pueblo.
mira, hay pueblos donde nadie medita la palabra de Dios. Y se ven oscuros. Y se siente la fuerza negativa. Y empiezan los brujos a hacer de la suya. Y empieza la gente a creer en los brujos. Aquí en Usiacurí una vez llegó un brujo que se llamaba Sandokan. Yo creo que este man fue. Este que está aquí. Entonces, en la emisora, llegaba y que le mandaban una carta. Que una señora me mandó una carta y narraba la carta y después él le decía lo que tenía y después la señora le mandaba una carta agradeciéndole. Y la gente boba le creía. Ah, pues. En vez de creer en el evangelio que produce luz. Ve, luz que vence toda tiniebla. ¿Cómo dice el texto? Dice, en ella estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Pero para nosotros comprender que la palabra es la luz, tenemos que leer el versículo 1:1. Dice, al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Sigue. Y en el versículo 9 dice, No, sigue leyendo hasta el 4. ella existía al principio O sea, la junto palabra. a Dios, la Ajá. palabra. Todo existió por medio de ella y sin ella nada La existió palabra. de Sí. cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, se da cuenta que la palabra es luz. Y cuando un grupo se reúne en un pueblo a meditar esa palabra, ese pueblo se va transformando. Sí. No solamente la pequeña comunidad, todo el pueblo. Ellos se convierten en una luz. Sí, porque fíjese que incluso en el Génesis, cuando José, donde él llegaba, Dios bendecía todo. Cuando llegó donde Putifar, bendijo la casa, las tierras, o sea, bendijo todo en consideración a José. Entonces, en consideración a la pequeña comunidad que está en un pueblo, en una vereda, Dios transforma todo ese lugar. Amén. ¿Qué dice ahora el capítulo 1:9? 1.9 dice, la palabra que es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Entonces, tal la eso? palabra, cuando meditamos la palabra, se produce esa luz, se manifiesta la gloria de Dios. O sea, ojo con lo que acaba de decir Efraín. Génesis 39:5 dice que la bendición de José llegó hasta el campo Hasta el campo. de Putifar. Y eso, Putifar no creía en Dios, No. creía en sus dioses, pero Dios en consideración a José lo bendijo a él Y también. fíjate que hay gente que no cree en los santos. Y ahí tenemos un ejemplo de santo en vida. Sí. Ahora, sigamos meditando que el Evangelio es la gloria de Dios. Todavía nos falta llegar a esa conclusión. Así en que es. el libro del Apocalipsis, pero en 1 Corintios es más claro, porque 1 Corintios 4 va a decir que el Evangelio es la gloria de Dios y que las personas que no leen el Evangelio viven en tinieblas. Es necesario, ojo, escuchar todos los días la palabra, el Evangelio, hay que escucharlo todos los días para disipar las tinieblas, para disipar el mal de nosotros, de nuestra familia, de los hijos. ¿Cómo dice el texto? 1 Corintios 1:4. Vamos a ver. 1.4. Entonces Dice, usted puede parar cuando ya, pare el video y vayan a buscar 1 Corintios 4:4. Corintios 4.4. Sí. Dice así, mi conciencia nada me reprocha, Ajá. pero no por ello me siento sin culpa. Quien me juzgue es el Señor. Por tanto, no Segunda de juzgue. Corintios, segunda de Ah, Corintios. segunda de Corintios Segunda de 4. Corintios, ahora tenemos que adelantando. 4:4. Dice así, a quienes por su incredulidad el Dios de este mundo les ha cegado la mente. Lee desde el 3, porque la buena nueva es la palabra del Evangelio. Ok. El Evangelio que vamos a meditar ahora. Y si nuestra buena nueva, buena noticia, está oculta, la está solamente para los que se pierden. Mira, si está oculta, por eso no se puede, la palabra de Dios hay que compartirla. Hay que compartirla en comunidad y compartirla con otras personas. Después que la compartes en pequeña comunidad, compártela con otra persona. Puedes decir, oye, ¿tú te sabes el Evangelio de mañana domingo? No, no me lo sé. Ven que te lo voy a compartir. Y sacas tus apuntes y lo compartes. Hay gente que no la comparte. Ni siquiera quieren reunirse para compartirla. Es necesario la comunión Totalmente. en la iglesia. Sí. Necesario. A quienes por su incredulidad el Dios de este mundo les ha cegado la mente para que no les amanezca la claridad de la gloriosa buena noticia de Cristo, que es imagen de Dios. De la gloriosa buena noticia de Cristo es el Evangelio. El Que Evangelio. ustedes, ahora vamos a meditar. Sigue. En la primera lectura, el Salmo y la segunda lectura van preparando el Evangelio. Ahora vamos a mirar qué relación hay entre las tres. Oye,
Esa pregunta siempre se la tiene que hacer uno. Espíritu Santo, ¿qué relación hay en estas tres lecturas? Sí, Después que vamos analizando todo esto, ¿sigue? Así es. Dice, no nos anunciamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros no somos más que servidores de ¿A quién ustedes. anunciamos? A Jesucristo. Jesucristo. ¿Y qué es lo que hacen en la lección divina? Anunciar a Jesucristo. Anunciar a Jesucristo. Bueno, Así vamos es. al Evangelio. Ahora el Evangelio tomado del apóstol San Juan, Juan 14, del 23 al 29. Juan 14, el 23. Dice así, comienza así. Jesús les dijo, si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a él y habitaremos en él. Hoy, primera cosa, Dios viene a habitar en nosotros. Cada Él- vez que meditamos la palabra. pero ya Él habita en nosotros por medio de el sacramento del bautismo, de una manera oficial, porque por medio del sacramento del bautismo recibimos el Espíritu Santo y nos convertimos en templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. Pablo dice, ¿acaso no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo? O sea, en ti habita el Espíritu Santo. Tú eres un templo donde está el Espíritu Santo. Así como cuando tú vas al templo y lo ves con tantas cosas bonitas, tú eres así. Dios te creó así. ¿Cómo dice la palabra? ¿No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ok. Así que lo primero que nos enseña, la buena noticia, es que Dios habita en ti. Hay un canto que dice que hay un Dios tan grande aquí, vive dentro de mí. Yo lo sé, vive dentro de mí. Este texto es muy bonito y nos afianza más. Luego, ¿qué dice? Dice, quien no me ama, no cumple mis palabras. ¿Ves? El que ama a Jesucristo ama su palabra. La Hace medita. la lección todos los días. Todos los días. Ya no solamente tienes que preparar la lección de hoy para el domingo, que es muy especial. Todos los días hay que preparar la lección divina. Fíjese que siento que el plan pastoral de la diócesis va en conjunto con el amor hacia Dios. Como que la diócesis diciéndole, Señor, te amamos tanto que nuestro plan va a ser meditar tu palabra. Vamos a responder Vamos a a responder. ese amor a través de la meditación de tu palabra. Mira lo que dice aquí el texto. El que me ama, guarda mi palabra. Y quien no me ama, no cumple mis palabras. No la medita. Y sigue. Y la palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Hermoso. Porque el Evangelio es precisamente la palabra de Jesús en diálogo amoroso con el Padre y del Padre en diálogo amoroso con Jesús por medio del Espíritu Santo, y que esa palabra nosotros la recibimos para salvación y transformación nuestra. Porque recuerden ahorita que Pablo dice que en la medida en que nosotros meditamos la palabra de Dios, nos abrimos a ella, vamos reflejando la gloria de Dios. Vamos reflejando la gloria de Dios. Y aquí vamos encontrando una relación con la palabra que hemos leído anteriormente del Apocalipsis y también con la primera lectura. En la primera lectura, ¿cómo podíamos descubrir la gloria de Dios para ver? La gloria de Dios cuando ellos buscan la verdad. Y la buscan en los apóstoles porque los apóstoles son el cimiento de la iglesia. Entonces ellos comunican precisamente la palabra de Dios a través de las enseñanzas ¿Y qué de haría Cristo. una pequeña comunidad cuando tienen una confusión? Deberían buscar a su párroco, Exacto. porque sería el presbítero encargado de esa comunidad. Entonces lo llaman, en un momento determinado tenemos esta duda, ¿cierto? Esta inquietud y ya. Pero lo demás lo van a realizar ustedes y van a crecer ustedes. Sí. Sigue. Y para confirmar eso, lo que dice el Señor y que la palabra no es mía, sino del Padre que me envió, lo podemos ver en Juan 1:19, que nadie ha visto jamás a Dios, sino el Hijo único. 1:18. Él es el único, 18, perdón, que nos los dio a conocer en plenitud. Dice, les he dicho esto mientras estoy con ustedes, el defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Este es definitivamente un texto, yo antes decía, de muerte lenta, ¿cierto? De muerte lenta quiere decir de suspenso, es un decir. Una señora me dijo un día,
Ay, a mí no me gusta que diga así porque mejor diga de vida lenta. De vida lenta. De vida en La cámara gente ya a lenta. veces de vida en cámara lenta. Entonces, de vida en cámara lenta, Efren. Como cuando repiten un gol en cámara lenta y tú te ilusionas con ese gol. Les he dicho todo esto mientras estoy con ustedes, pero el Paráclito, ¿el Espíritu qué? Santo. El Espíritu Espíritu. Santo, a quien el Padre enviará En en mi mi nombre. Escucha esto, el Padre enviará el Espíritu Santo en mi nombre. ¿Y saben qué? En el capítulo 14, versículo 13, dice Jesucristo que todo lo que nosotros pidamos, Él lo va a realizar, lo que pidamos en su nombre. ¿Cómo dice? Y yo haré todo lo que Yo haré todo pidan en mi nombre. todo lo que pidan en mi nombre. Piensa en eso. Y dice que el Espíritu Santo, el Padre lo enviará. Al que se lo pida en su nombre. Ahora mira lo que dice Juan 16, 23. Juan 16, 23. Sí. Dice así: aquel día no me preguntarán nada. Les aseguro que todo lo que pidan a mi Padre, Él se lo concederá en mi nombre. Esa es la razón por la que, Efraín, yo hago la siguiente oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu fiel, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la paz de la tierra. Dios Padre, en nombre de Jesús, porque Él lo dice, envía el Espíritu Santo. Esa oración es bíblica. En nombre de Jesús te pedimos, te suplicamos que envíe el Espíritu Santo en este momento. Sí. Y la palabra que hemos escuchado se haga vida en nuestros corazones. Siempre la hago desde que era seminarista. Porque este texto me enseñó. Y a partir de hoy empecemos a pedir el Espíritu Santo todos los días, como dice Lucas 11 al 13, para tu familia, para la diócesis. ¿Cómo dice la palabra? Dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: la paz esté con ustedes. Mira, se presentó en medio, de ellos. como lo había prometido Juan 18, 19, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Por lo tanto, el Señor resucitado está en medio de ustedes. Han invocado el Espíritu Santo, están meditando el Evangelio glorioso, que es luz que disipa toda tiniebla. Por lo tanto, su presencia está en medio de ustedes. ¿Qué más? Seguimos diciendo en el versículo 28, oyeron que les dije que me voy y volveré pero a dice, visitarlos. una paz que da, no como la del mundo. No como la del mundo. Ah, Porque ¿tú la sabes paz del cómo? mundo es una emoción. Bueno, una parte, una emoción. Pero adivina cómo era la paz del mundo en aquel momento. El emperador tenía todo el mundo en orden. Nadie hacía desorden, nadie hacía nada. Todo el mundo estaba sometido. Y el que medio hacía algo, le cortaban la cabeza. Entonces todo el mundo estaba en paz. Ya, una paz, pero una paz que cuesta la vida. No era una paz, estaban reprimidos. Sí. El emperador dijo, habrá paz, claro, hay paz porque él imponía el orden, pero de acuerdo a su deseo y a su pensamiento. Eso es diferente. Ese era un sometimiento. Muy bien, después ¿qué dice? Después dice, oyeron que les dije que me voy y volveré a visitarlos. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Ok. Continúa diciendo, De aquí se agarran los testigos de Jehová para decir que los testigos de Jehová se agarran de este texto Sí. para justificar su religión, sí, y para decir que Jesús no es Dios. Y en una de esas yo le digo a un testigo de Jehová, busca ahí en la Biblia Juan 1.1, lo buscó. Ahora busque Juan 1.18. Ok, ahora busque Juan 20:28. Cuando Jesús se aparece resucitado, ¿qué dice Tomás? Señor mío y Dios mío. Ahí está en su Biblia así. Sí. Entonces usted ¿por qué no cree que Jesús es Dios? Y ahí se quedó. Ellos dicen que Jesucristo es inferior al Padre. Porque cuando leen este texto, como lo sacan del contexto, entonces hablan así de esa manera. Okay. Así es.
Y dice, versículo 29, con este terminamos, les he dicho esto ahora antes que suceda, para que cuando suceda crean. Muy bien, para que cuando suceda crean. Bueno, hemos terminado nosotros este encuentro con la palabra hoy. Efraín, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión y lo que a mí me llamó la atención fue el versículo 28, perdón, que dice, si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre. Y yo me pongo a meditar, esto me llevaba a mí a encontrarme con las pérdidas familiares que he tenido, hablando de la muerte. Dice, si me amaran, se alegrarían de que yo me fuera al Padre. Si yo amara, por ejemplo, mi abuelo, que era mi papá, si yo lo amara a él, yo me alegraría de que él está en el Padre. Obviamente, produce una tristeza de que no lo voy a volver a ver aquí en la tierra. Pero mi confianza tiene que estar puesta de que si yo lo amo, si yo amo a mi papá, yo tengo que alegrarme porque ya mi papá está gozando de la presencia de Dios. Hay algo más grande que la vida terrena. Incluso en el ritual de exequia, yo lo iba a buscar para tenerlo, pero se me pasó eso, que dice, algo así como que aunque nos invade la tristeza de que no está, nos anima la esperanza La de que... certeza de que Él está gozando de de que la está eternidad. gozando de la eternidad. Entonces, Esa es la introducción, cuando traen el ataúd, y correcto. el sacerdote hace... Así es, y eso lo uno también con la lección del domingo pasado, donde habla de la transfiguración, donde habla de la glorificación. Entonces, eso a mí me cuestionó cuando yo medité y leí por primera vez, antes de hacer la lectio, este versículo. Si yo amo a mis familiares que han partido hacia la eternidad, No tengo que yo estar con alegrarme. nostalgia. No tengo que estar con nostalgia. Entonces, obviamente, el momento de la tristeza va a estar, pero no estar viviendo y cargando con ese peso toda la vida. Esa es mi conclusión. Bueno, a mí me llama la atención que un pueblo puede ser transformado en un pueblo que refleje la gloria de Dios. Si Jerusalén fue transformado para reflejar la gloria de Dios, también lo puede ser Uciacurí, San Ángel, puede ser San Roque, puede ser Tenerife, puede ser Monterrubio, Santa Inés, puede ser Chibolo, puede ser Chimichagua, puede ser, no sé, tantos pueblos. Ahora van a decir, ay, ¿por qué no mencionaron el mío? ven un sufrimiento. Puede ser existencial. Uciacurí, donde estamos. Esta pintura la hice yo, ahí no sale, ¿verdad? Sí, ahí sí sale. Ah, bueno, ese es mi papá, Efraín, yo lo pinté. Sí. Sí, lo pinté delante de él. Esas son todas las emociones, como era mi papá. Sí, yo creo que esa es la mejor obra que yo he hecho. Y fíjese que me estoy dando cuenta que tiene los colores de la gloria. Ah, sí. Oye, ¿verdad? Y hablando, imagínense, de la gloria de Dios. Tú tienes un buen ojo, ¿no? Bendito Sí, Dios. sí. Efraín Sí. parece que fuera hijo mío, de verdad. Falta es que se meta al seminario. Recen por él para que se meta al seminario, hombre. Que Dios los bendiga, que el Señor los acompañe y que el Espíritu Santo los guíe en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y la Virgen María, que ella meditaba la palabra de Dios, nos ayude a meditar. Amén. Amén. Transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia.